Amén. Bueno, excelente. Ahora todos, por favor, tomemos nuestras notas, lo que hemos estado escribiendo para las personas que nos sintonizan por primera vez hoy. Ténganos un poquito de paciencia. Esta es, creo que es como la sexta o séptima lección que estamos teniendo acerca del estudio que el Señor nos ha enviado a tener en estos días. Entonces, como comprenderán, ya recorrimos un buen tramo, un buen trecho, y entonces ya estamos un poco avanzados con nuestros hermanos que han estado en las lecciones anteriores. Pero les prometo que si están aquí van a aprender muchas cosas nuevas en la medida que ustedes dispongan su corazón. Ok, mis queridos hermanos, listos para las preguntas y vamos a tratar de tener un poco de interacción antes de comenzar a estudiar lo que tengo que estudiar con ustedes hoy. De hecho, todo el tema que hemos estado trayendo hasta hoy, lo que vamos a hacer ahora es tratar de condensarlos en algunas preguntas y tratar de introducir un nuevo tema dentro de este tema. Y si se dan cuenta, y por eso bendecimos al Señor, lo que el Señor nos permite hacer es seguir una secuencia o una serie de estudios que van amarrando una cosa con la otra, ¿sí? Entonces, para eso se dejan las tareas, cada semana, si lo que el Señor pone y lo que pues ustedes pueden tener el deseo de hacer, cuando se les deja una tarea, tiene que ver con leer un capítulo de la Biblia, con investigar sobre cada cosa que vamos a proponer aquí, ¿verdad? Y que vamos a ir estudiando poco a poco. La idea es adelantar y que ustedes puedan anticiparse a un personaje bíblico, a un pasaje de la Escritura, para que puedan tener un poco de contexto y cuando comencemos a hablar de un personaje o de una historia de la Biblia, ustedes ya tengan más o menos la idea y la noción de lo que vamos a enseñar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si ya están listos, voy a empezar con las preguntas. ¿Listos, mis queridos hermanos que estuvieron en la lección anterior? Eso fue el martes pasado, si no mal recuerdo. Sí, creo que el martes pasado. Eh, el martes pasado les enseñé acerca del propósito y la voluntad del Señor. ¿Se acuerdan de eso? Hemos estado hablando acerca de todo eso. Hemos estado hablando de cómo encontrar el propósito y la voluntad del Señor en medio de todo esto que estamos pasando. Porque pareciera ser que las cosas están saliendo de control. Pero necesito recordarles esta noche que las cosas no se han salido de control. Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue gobernando con poder. Dios sigue gobernando con su soberanía eterna, infinita y sabia sobre todas las cosas. Así es que por favor quiero pedirles a todos que ahorita les voy a hacer la pregunta, ¿verdad? La semana pasada les dije tres cosas indispensables para poder conocer la voluntad de Dios. Vamos a ver quién las pone primero. Tres cosas indispensables para conocer la voluntad de Dios para mí, el propósito de Dios para mí. Esta es una lección de párvulos, es una lección de kinder. ¿Sí? La semana pasada me tomé el tiempo de explicar todo eso. ¿Ok? ¿Cuáles son las tres cosas indispensables que me van a ayudar o que las debo tener para conocer la voluntad y el propósito de Dios para mi vida? Es decir, en todo lo que está pasando, en todo lo que está sucediendo, hay un propósito de Dios. Entonces, estas tres cosas me van a permitir conocer ese propósito. Muy bien, Gonzalo contestó correctamente. La palabra de Dios, la oración y la guianza o la guía del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Si yo no tengo la palabra, si yo no tengo oración, si yo no tengo al Espíritu Santo, yo no voy a encontrar cuál es la voluntad y el propósito de Dios para mi vida. Difícilmente. Y lo puedo decir muy honestamente. Puedo tener mucha palabra, pero si no tengo oración, una vida de devoción al Señor, de búsqueda del Señor, esa palabra no va a tener vida, no va a tener básicamente, no va a estar avivada por el fuego del Espíritu Santo y entonces yo no puedo, esta palabra no puede cobrar vida en mí, no puede ser esa espada que tenga filo, que tenga doble filo para cortar al enemigo que quiera venirse a enfrentar contra mí. Y el día de ayer estuvimos estudiando con los hombres acerca de ese tema, acerca del tema de que cuando la serpiente se metió en el huerto del Edén, lamentablemente no encontró ninguna resistencia ni en la mujer ni en el hombre, ¿sí? Entonces lo que la serpiente hizo básicamente fue sembrar dudas, sembrar incertidumbre en la mujer, y la mujer no tuvo los argumentos para poderse enfrentar contra ella. Y esto es porque la palabra no estaba vivificada en ella, la palabra no estaba encendida en ella, era solamente un mandamiento teórico, ¿ok? Era solamente un mandamiento. Y cuando, hermanos, cuando es un mandamiento nada más teórico, cuando es un conocimiento muerto, teórico, nada más, no es esa espada viva que me va a defender, que va a salir al encuentro de mi enemigo, a derrotarlo. Entonces, básicamente voy a estar desarmado.
Yo puedo leer la Biblia, pero si no me detengo a meditar en ella, a pensar en ella, a ver cuál es el propósito del Señor en eso, eso no va a tener vida para mí. Y mucho menos si no tengo una relación con el Espíritu Santo, si vivo apagando el Espíritu Santo, contristando el Espíritu Santo, si vivo haciendo cualquier cosa que ofende al Espíritu Santo, mucho menos voy a tener esa llenura, mucho menos voy a tener esa guianza del Espíritu. Entonces, si ven, estas tres cosas son indispensables. Eso lo hablamos semana pasada, ¿sí? Ahora, pregunta de examen también de Kinder. También les hablé de dos cosas, que dos actitudes que debemos tener como creyentes para poder ser aptos a encontrar cuál es la voluntad de Dios. Vamos a ver, ¿cuáles son esas dos actitudes? Aquí me voy a detener a esperar que contesten. ¿Cuáles son esas dos actitudes que me permiten o preparan mi corazón para recibir la voluntad de Dios y para poderla atesorar o abrazar? Sí, vamos a ver. Pregunta de examen, mis queridos hermanos. ¿Ya? Bien, excelente respuesta. La humildad y reconocer nuestra propia incapacidad, nuestra propia condición de ignorancia. ¿Sí? Eso es, correcto. Muy bien, pónganse un aplauso ahí por favor para ustedes. La respuesta correcta es esa, es humildad. Debo ser una persona humilde que reconoce su propia condición. ¿Cuál es nuestra propia condición? No sé nada, no conozco nada, no soy nada, no tengo nada, salvo que el Señor esté conmigo, yo no soy nada y nunca seré nada. Si Él no está conmigo, yo no soy nada. Jesús dijo, lejos de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Fantástico, ustedes son excelentes estudiantes, muy buenos estudiantes. ¿Sí? Ahora, por favor, si son tan amables, vámonos a Segunda de Timoteo capítulo 3. Sí, estos días son muy especiales, muy extraños. Han significado un reto para todos nosotros, de alguna u otra forma, algo que nunca habíamos vivido, algo que nunca habíamos experimentado. Y de alguna u otra forma necesitamos buscar mucho al Señor. ¿Sí? Necesitamos encontrar al Señor en todo esto y que Él nos ayude, porque es algo que nunca habíamos vivido realmente. Y, y lo primero que tenemos que hacer, y esa básicamente es mi primer consejo esta noche, y es lo que he estado viniendo, es lo que les he estado diciendo en estos días. O sea, lo primero que tenemos que hacer como creyentes es buscar lo que la palabra del Señor tiene que decirnos respecto a todo esto que está pasando. ¿Sí? Lo que la palabra del Señor tiene que decirnos es lo que nosotros tenemos que tratar de encontrar. Y eso es lo que nos va a dar dirección, eso es lo que nos va a dar guianza en todo lo que está pasando. ¿Ok? Y pues en todo eso hemos tenido muchos días de estar estudiando y estar aprendiendo muchas cosas maravillosas y prácticas acerca de la palabra del Señor con respecto a eso. Y para eso, por favor, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Cuando lo tengan, me ponen amén ahí, por favor. ¿Ok? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Ahora, vamos a tratar de hacer un poco más interactivo esto. ¿Sí? Y necesito que ahí donde ustedes están me pongan cuáles son las 4 cosas para las que la palabra de Dios es útil. Ahí están. Véanlas, analícenlas y pónganlas, por favor, ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 1, 2, 3, 4.
¿Lo tienen? Ahí está la respuesta. Miren qué pregunta más fácil de examen. Bien, ahí está una respuesta. ¿Alguien más? Bien, segunda respuesta. Vamos, todos, por favor. Bien, vamos, otras personas más. Necesito que todos lo escriban. Luego les voy a explicar por qué. Bien, muy bien. Para eso sirve la palabra de Dios. Y dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Oigan eso. Y útil para enseñar. ¿En qué tiempo está hablando? ¿En qué tiempo está conjugando ese verbo? Ser útil. El verbo ser, ahí en qué tiempo está. ¿Está en pasado, está en presente o está en futuro? Vamos a ver. Son reglas gramaticales simples. Está en tiempo presente. Muy bien. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil hoy. No fue útil ayer para nosotros, es útil hoy. Quiere decir que mañana, el pasado mañana, dentro de un año, va a seguir siendo útil para nosotros. ¿Sí? Y ese es un versículo clásico que necesitamos aprendernos de memoria. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque nos muestra que la palabra del Señor es lo que puede demostrarnos cuál es la voluntad del Señor y el propósito del Señor para nuestra vida hoy. ¿Sí? Esa es la razón por la que el Señor nos ha dejado su palabra. Dios no quiere dejarnos ciegos con respecto a algo. Dios no quiere dejarnos ignorantes con respecto a algo. Dios siempre ha mostrado cuál es el propósito de su voluntad. ¿No? No sé. Dios siempre nos ha dejado su palabra para que podamos entenderla, para que podamos atesorarla, descubrir cuál es el deseo de su corazón en ella, ¿sí? Para que podamos ser enseñados. La palabra enseñar significa, o proviene de la palabra que también significa doctrina, ¿sí? Que significa una enseñanza, una dirección, ¿ok? Ahora, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque miren, mis queridos hermanos, en estos casos tan particulares como los que estamos viviendo, en estos días tan especiales, tan extraños, lo que más necesitamos es la palabra del Señor. Lo que más necesitamos es la dirección que la palabra tiene que darnos, ¿sí? Lo que más necesitamos es lo que la palabra del Señor tiene que decirnos respecto a lo que estamos viviendo. En ella vamos a encontrar toda la dirección que necesitamos para encontrar cuál es el propósito de la voluntad del Señor para nuestra vida, en nuestros días. ¿Ok? Ahora, otra pregunta de examen. La semana pasada y a días anteriores les estuve explicando que Dios muestra su voluntad y nos muestra dos cosas con respecto a su voluntad. Ahora sí vamos a ver, si se acuerdan cuáles son esas dos cosas que el Señor va mostrando. Primero nos muestra una y después nos muestra la otra. ¿Cuáles son? A ver, hermanos, ¿qué nos muestra? Ya vieron, yo les dije que iba a ser más interactivo. Estoy esperando sus respuestas. Sabiduría y entendimiento, sí, se podría decir, pero Dios nos revela a través de su voluntad lo que desea hacer de nosotros y cómo desea hacer, cómo desea que nosotros lo hagamos. ¿Sí? Su voluntad no solamente nos muestra el qué, sino que también nos muestra el cómo. Eso es otra cosa que estuvimos aprendiendo y estuvimos estudiando mucho las semanas pasadas. ¿Sí?
Su voluntad nos muestra el qué es lo que está buscando, qué es lo que desea de nosotros, o pide de nosotros, qué es lo que Él manda de nosotros, y luego nos enseña cómo debemos hacerlo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que lo entiendan, mis queridos hermanos. Ahora, también quiero ser muy honesto con ustedes, porque, quiero ser muy cuidadoso con esto, porque hay gente que pasa que cuando empiezan a pensar que lo entienden o que lo saben, o gente que empieza a entender cómo son las cosas o cómo la deben hacer, es gente que también se empieza a envanecer y gente que también empieza a llenarse de orgullo. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso, mis queridos hermanos. ¿Sí? Porque una cosa es yo buscar el don o la palabra del Señor para que me revele lo que debo hacer, para entender mi condición, y otra cosa es que yo busque la palabra del Señor para envanecerme. Y aquí es donde quiero que tengan mucho cuidado, porque encontrar la voluntad del Señor y encontrar lo que la palabra del Señor dice con respecto a nosotros también puede ser un poco peligroso para nosotros, porque de alguna u otra forma, en un lado de la balanza, si yo no llevo eso al Señor, yo no me humillo, entonces yo puedo llegar a pensar que ya lo sé todo, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eso se llama orgullo espiritual. Orgullo espiritual. ¿Qué es el orgullo espiritual? Vamos a ver, participen por favor en los comentarios y pónganme qué piensan ustedes que es el orgullo espiritual. ¿Qué entienden ustedes por orgullo espiritual? Creer que sabemos todo, dice alguien ahí, Camilo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué piensan que es orgullo espiritual? Bien, todos han contestado correctamente. El orgullo espiritual es precisamente eso. Es pensar que ya sabemos cómo hacer las cosas, que sabemos qué tenemos que hacer. Y nunca aceptar que alguien más nos enseñe, o en su defecto, que la palabra del Señor nos enseñe. ¿Sí? El orgullo espiritual es ese, es que de alguna forma yo puedo llegar a pensar que ya lo sé, que no hay nada que alguien me pueda enseñar, que no hay nada que alguien me pueda decir, que no hay nada que alguien me pueda reprochar de ninguna forma. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esta manera? Porque mis queridos hermanos, el deseo del Señor es que busquemos conocer su voluntad. ¿Sí? Ya lo dije. Pero el deseo del Señor es que seamos humildes, a que aprendamos a ser como Jesús, que tengamos corazones humildes. ¿Por qué? Porque si no está el ingrediente de la humildad, el conocimiento que vamos a tener nos va a envanecer. Lo que va a pasar es que no vamos a poder reconocer nuestros propios errores. ¿Sí? Entonces quiero que vean que tiene dos lados esta balanza. Porque en un lado de la balanza debo conocer la voluntad de Dios, pero debo entender que sigo siendo un bebé, que sigo siendo alguien que no conoce nada lejos del Señor. ¿Sí? Y en el otro lado de la balanza Dios quiere que lo entienda y lo sepa para que lo pueda utilizar. ¿Sí? Entonces quiero dejar muy claro eso, mis queridos hermanos, porque la Biblia dice en Primera de Pedro que debemos ser como niños recién nacidos que anhelan y desean la leche espiritual no adulterada. ¿Ok? Aquí viene la siguiente pregunta del examen que están pasando ahorita en la noche. Conmigo. ¿Qué significa ser un bebé espiritual? ¿O mejor dicho, qué significa ser un niño o un bebé recién nacido? Espiritualmente hablando. Vamos a ver. ¿Qué es ser un bebé espiritual o un bebé recién nacido? Porque Pedro dice, sean como bebés espirituales, sean como bebés recién nacidos. Vamos a ver. Y aquí viene la primera cosa que les voy a enseñar esta noche. Ven, estoy tratando de hacer un bebé espiritual. En un sentido, ser un bebé espiritual sí significa eso, pero digamos un bebé que es no crecido. Pero en el otro lado de la balanza, un bebé recién nacido es alguien que depende de su papá,
que depende de su mamá. ¿Sí? Un bebé recién nacido es aquel que llora, que gime, que clama por cuando tiene hambre, cuando necesita comida. Ese es el principio que Pedro nos está diciendo. La palabra del Señor debemos buscarla y anhelarlas como si fuéramos bebés dependientes de ella. O sea, es decir, clamar, buscar que nos la den. Un niño cuando tiene hambre, lo que hace es buscar a su mamá, buscar que la mamá le dé esa suple esa necesidad en él. Entonces Pedro está diciendo en pocas palabras, ustedes no se conformen a como están, sean bebés recién nacidos que anhelen y que busquen intensamente la palabra, la leche espiritual. Estamos. Bien, hasta ahorita han contestado muy bien mis queridos hermanos. Llevan 10 en el examen hasta ahorita. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Y aquí es donde quiero irme a esa parte más práctica con ustedes. ¿Cómo yo soy un bebé recién nacido, un bebé espiritual? ¿Sí? ¿Cómo yo reconozco o cómo me convierto en un bebé espiritual en la palabra del Señor? La respuesta es muy sencilla. Cuando entiendo que por mí mismo no puedo hacer nada. Así es como yo entiendo que puedo ser un bebé espiritual. Cuando entiendo que por mí mismo no puedo hacer nada. Ponga usted a un bebé de 2 meses a hacerse su propia pacha, su propio biberón. Ponga usted a un niño de 3, 4 meses a hacerse su propia comida. ¿Verdad que no tiene sentido, no tiene lógica? ¿Qué pasa si un niño de 6 meses nadie le da de comer? ¿Ven la lógica de esto? ¿Ven el razonamiento de esto? El Señor nos está mandando que seamos bebés para que dependamos de Él. Entonces, ¿cómo me vuelvo un bebé espiritual que anhela intensamente la leche espiritual de la palabra? En primer lugar, reconociendo, oigan esto, que cada día es algo nuevo que tenemos que vivir. O sea, quiero poner esto lo más claro que pueda. Porque lo que viví ayer fue para ayer. ¿Sí? No es para hoy. Hoy fue un nuevo día y yo tuve que vivir algo nuevo este día. El día de mañana, mis queridos hermanos, va a ser un nuevo día y cuando amanezca y cuando me despierte voy a ser un bebé en ese día, porque ese día nunca lo he vivido. No sé si les hace sentido lo que les estoy diciendo. Eso es entender que soy un bebé todo el tiempo. En un lado de la balanza, ya les digo, el Señor nos dice que debemos crecer y dejar de ser niños espirituales en cuanto a las actitudes de un niño rebelde, berrinchudo, un niño que llora, que patalea. Eso debemos de dejar de serlo. Pero en el otro lado de la balanza, el Señor nos manda a ser como bebés cada día, dependientes de Él, que lo necesitemos a Él, que aprendamos a entender que sin Él no somos nada. ¿Ven esa diferencia de las dos cosas? Un niño espiritual puede ser alguien que está peleando con Dios porque Dios no hace lo que Él quiere. Dios dice, ya no sean así, crezcan. Pero en el otro lado de la balanza, Dios nos pide que seamos niños espirituales para que podamos depender como de Él. Jesús lo dijo en otras palabras. Jesús dijo, cualquiera de ustedes que no sea como un niño, no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Ven a lo que Jesús estaba refiriendo? Jesús estaba refiriendo a eso, precisamente, a depender del Señor. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto, mis queridos? Porque necesito curarlos en salud. Necesito que entiendan que conocer la voluntad del Señor, conocer el propósito del Señor, conocer la palabra del Señor, tener unas experiencias maravillosas en la presencia del Señor con el Espíritu Santo, no tiene que ser sinónimo de llegármela a creer, de llegar a pensar que yo ya lo sé, que nadie me puede enseñar nada a mí, que nadie me puede decir nada a mí. ¿De acuerdo? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. En el momento en el que yo me envanezca en ese sentido, en ese momento yo dejo de ser un bebé espiritual y empiezo a pensar que dependo de mí, que dependo de lo que yo conozco, que dependo de lo que yo sé, que dependo de la voluntad de Dios que ahora conozco. Pero les voy a decir algo. Hoy es, ¿qué fecha es hoy? Es 7 de abril, ¿verdad que sí? Vayan en el tiempo 3 meses atrás, ¿sí? Y vayan en el tiempo al 7 de enero. ¿Alguna vez en su vida, el 7 de enero o ahí por esas fechas, se imaginaron que iban a estar en la situación que ahora están?
Ajá, cuéntenme. Si alguna vez se imaginaron ustedes que en 3 meses iban a estar como iban a estar. Ahora, oigan esto, porque yo estaba viendo noticias de un muchacho que falleció hace poco por todo esto del coronavirus. Y él era una persona saludable totalmente y simplemente la vida le cambió a él y a su esposa. Y lo que estoy tratando de decir con eso es, hermanos, no somos dueños del mañana. No somos dueños ni siquiera de dentro de 3 minutos, ni dentro de 2 minutos, ni dentro de 30 segundos. No sabemos qué va a pasar. Tenemos que vivir como bebés, ser como bebés constantemente en decir, no, no, yo no sé qué va a pasar, yo dependo del Señor. Yo no sé qué va a pasar mañana, yo dependo del Señor. Yo no sé qué va a pasar dentro de una semana, pero mi Padre es Dios, y yo dependo de mi Padre. Eso es un bebé espiritual. Eso es un bebé espiritual. ¿Sí? Ya algo tiene dos lados. No quiero que se confundan, por favor. Porque en un lado debemos de dejar de ser niños espirituales con las actitudes de un niño que es berrinchudo, que patalea, que llora, que se queja por todo. Pero en el otro lado de la balanza, debemos de ser niños para aprender a depender y a confiar en nuestro Padre, a creer con Él. Y platicábamos con mi esposa la vez pasada, yo le decía, a un niño, si agarras a un niño y vos le explicás y le decís que al siguiente día le vas a ir a comprar tal cosa en tal lugar, agarren un niño de 6 años, díganle eso a ustedes, que el día siguiente le van a dar algo, que le van a comprar algo, y me van a contar el día siguiente. ¿Qué creen que va a pasar al día siguiente? Los que tienen hijos sabrán lo que estoy hablando. Cuando ustedes le han dicho a sus hijos que van a hacer algo y no lo hacen, ¿qué pasa con ellos? Se enojan, se sienten mal, eh, presionan hasta que lo logran, porque ellos creen y confían en que su papá le dijo que lo iba a comprar y no se les olvida nunca, ¿sí? Ese es el corazón de un niño que confía en la palabra de su papá. Si su papá le dice, yo te voy a traer esto, te voy a comprar esto, el niño lo que hace básicamente es esperar con ansias que se lo den. Eso es un bebé espiritual, ese es un niño espiritual, ¿sí? Lo que estoy tratando de decirles con todo esto es que dentro de todo esto de querer conocer la voluntad del Señor, mis queridos hermanos, necesitamos ser niños. Necesitamos ser como bebés que entienden que dependen de su padre, que no lo saben todo, ¿sí? Y que en un sentido no se creen en los dueños del mañana. No se creen los dueños de lo que pueden conocer o entender. Aquí está el problema, el gran problema de un montón de cristianos, mis queridos hermanos. El gran problema de un montón de cristianos, hermanos, es que llegan a pensar que ya lo saben, que llegan a pensar que ya lo entienden, que usted le lee un pasaje de la Biblia y la persona dice, yo ya sé de qué me va a hablar, porque ese pasaje ya lo he estudiado hasta la saciedad. ¿Será acaso esa persona un niño espiritual, un bebé espiritual? En ese sentido, ¿sí me entienden lo que estoy diciéndoles, mis queridos hermanos? Estoy tratando de que vean cuánto necesitamos ser bebés espirituales día a día. El día de mañana es un día nuevo. El día de mañana nunca lo he vivido, por lo tanto soy un bebé espiritual en ese día. Dependo de mi Padre, dependo de mi Señor, ¿sí? La situación que estamos viviendo hoy es nueva para nosotros, nunca la habíamos vivido. Somos bebés en esto. Dependemos de nuestro Padre. ¿Sí me entienden? Las cuarentenas, las medidas de pandemia, nunca las hemos vivido en nuestra era, en nuestra generación. ¿Cierto? Entonces actuemos como bebés espirituales, dependamos de nuestro Padre. Nunca hemos vivido esto que estamos viviendo. Excelente. Entonces vamos a nuestro Padre y digámosle, Señor, yo soy un bebé, yo no sé qué hacer, yo dependo de ti. Tú me cuidas, tú me guardas, tú me proteges, tú me sostienes. Eso es ser un bebé espiritual. Eso es ser un bebé espiritual. ¿Ok? Entonces, lo que necesitamos para encontrar la voluntad de Dios y que tenga sentido en nosotros es ser humildes, reconocer nuestra condición, saber, entender y reconocer que no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Y siempre les he dicho, les he citado el ejemplo de un hombre que se llamaba George Mueller. Ustedes pueden buscarlo en internet y averiguar sobre él. George Mueller decía, al final de su vida le preguntaron que de qué se arrepentía. Y este hombre había leído la Biblia, se supone o se cree,
más de 200 veces en su vida, completa, de principio a fin. ¿Y saben qué fue lo que él dijo cuando le preguntaron que de qué se arrepentía en su vida? Dijo de no haber leído lo suficiente la palabra del Señor para enamorarme más de Cristo. Eso fue lo que él dijo. Ahora, ¿qué les parece eso? Él supo hasta el final de su vida que era un bebé espiritual todavía en eso. Ahora, yo no voy a preguntar esto, pero bueno, mejor si lo voy a preguntar. ¿Quiénes de ustedes han leído cerca de 50 veces la Biblia, por ejemplo? Cerca de 100 veces la Biblia. ¿Alguna vez 200 veces la Biblia? Así como este hombre George Mueller. Si él tuvo la capacidad de decir, lo único que me arrepiento es no haber estudiado o leído lo suficiente para enamorarme más de Cristo, ¿a dónde estamos nosotros, mis queridos hermanos? ¿En qué estamos nosotros? ¿Sí? Ahora, estoy diciéndoles eso, mis queridos hermanos, porque el principio de la humildad es este. Y si están tomando sus notas, apunten esto. El principio de la humildad es entender y reconocer que no soy nada, que no tengo nada, que no conozco nada y que no merezco nada. ¿Sí? Entender que no soy nada, que no tengo nada, que no conozco nada y que no merezco nada. Cuando entiendo eso, entonces puedo decir que no es por mis méritos, que no es por lo que yo conozca. Puedo decir que no depende de mí, depende de mi Padre, depende del Señor. ¿Sí? Si el Señor Jesucristo, siendo quien era, y siendo que Él merecía todo lo que merecía, se despojó de eso para vivir en un mundo mortal, en un mundo finito, para vivir en un mundo sucio, para vivir en un mundo lleno de enfermedades, de pecado, de maldad, siendo que no lo merecía. ¿Quiénes somos nosotros, mis queridos hermanos, para poder venir y decir que necesitamos algo que merecemos? Quiero que vean el principio, por favor, porque un bebé espiritual reconoce que depende del Señor. No depende de lo que él tiene, no depende de lo que él sabe, no depende de lo que él conoce. Depende del Señor. Así es que vean, estoy tratando de llevarlos en este hilo de la verdad que estamos hablando, entender y conocer la voluntad de Dios. Tenemos que tener la actitud correcta, tenemos que tener estas cosas indispensables para poder conocer la voluntad de Dios. Así es que Dios nos ha dejado su voluntad muy claramente revelada en su palabra. Cualquiera que diga, es que la voluntad de Dios está oculta para mí, es que la voluntad de Dios yo no la conozco, yo no la puedo identificar, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Hay una respuesta muy clara. Usted no la está buscando en el lugar correcto. ¿Ok? Cualquiera que diga que la voluntad de Dios no está clara es porque no la está buscando en el lugar correcto. Y la semana pasada les di varias citas. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que seamos salvos. Eso está en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. La voluntad de Dios es que crezcamos. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Esto está en Efesios capítulo 5, versículo 17. Sienten que voy muy rápido, ¿verdad? Otra vez voy a repetir. La voluntad de Dios es que seamos salvos. 1 Timoteo 2, 4. La voluntad de Dios es que crezcamos. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. Es que crezcamos. 4 del 13 al 15. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Eso está en Efesios capítulo 5, versículo 17. Y a 5:17. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo tiempo y por todo. Eso está en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18.
5:18. Otra más. La voluntad de Dios es que lo alabemos y que bendigamos su nombre. Eso está en el Salmo 150. Dije, la voluntad de Dios es que demos gracias en todo y por todo. Primera Tesalonicenses 5:18. Luego les dije, la voluntad de Dios es que lo alabemos y bendigamos su nombre. ¿Sí? Y luego les dije, la voluntad, perdón, eso que estoy diciéndoles es para que ustedes digan, no, la voluntad de Dios está claramente revelada en su palabra. Ahí no hay tales de perderse, ahí no hay tales de inventar, ahí no hay tales de pensar que Dios no nos ha dejado. Esa es la voluntad de Dios. Y si quieren cualquiera de esos, podemos irnos a esa cita y demostrarles cómo en toda nuestra vida eso puede ayudarnos a determinar qué es lo que Dios está buscando de nosotros en diferentes situaciones. Pero ahora les voy a hacer una pregunta. Todas esas cosas que les estoy hablando, de ser salvo, de crecer, de ser lleno del Espíritu Santo, dar gracias en todo, alabar al Señor, esas 5 cosas que les he mencionado ahorita, ¿aplica en estas condiciones de vida o no aplica? ¿Será que la voluntad de Dios para mí en esta pandemia, en esta cuarentena que estamos, es que yo sea salvo? Sí, por supuesto. ¿Será que la voluntad de Dios es que yo crezca? Por supuesto que sí. ¿Será que la voluntad de Dios es que yo esté lleno del Espíritu Santo? Por supuesto que sí. ¿Será que la voluntad de Dios es que yo dé gracias en todo? Por supuesto que sí. ¿Y será que la voluntad de Dios es que yo lo alabe y lo bendiga? Claramente que sí. Ahora, con esto en mente, pregunto, mis queridos hermanos, sean honestos y sinceros. Estas 5 cosas que les estoy mencionando, ¿ya encontraron el propósito de Dios en cada una de esas cosas, en esto que están pasando en su vida ahorita? Pregunto otra vez. ¿Han encontrado el propósito y la voluntad de Dios en estas 5 cosas ahorita en lo que están viviendo? Uno puede decir salvo. ¿Salvo de qué? Yo ya recibí al Señor, ya fui salvo de la condenación eterna, pero a ver, menciónenme ahí en los comentarios algunas cositas, de aquellas cositas de las que necesitamos ser salvos aún. Sean honestos. ¿Necesita usted ser salvo, hermano? ¿Hoy? ¿De algo? ¿Hola? Sí. Se salvó del pecado, por supuesto, nos equivocamos a diario, fallamos a diario. ¿De qué más necesitan ser salvos? Salvo de mis pensamientos, muy bien. ¿Qué me dicen? Salvo del temor, salvo del miedo que me invade por todo esto que está pasando. Por supuesto que sí. Ahora la voluntad del Señor es que usted sea salvo de eso. ¿Sí? Esa es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que usted en medio de todo esto usted pueda crecer, pueda morir a usted mismo para que Cristo crezca en nosotros. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios. Estoy tratando de explicarle con la Biblia lo que Dios espera para nosotros y de nosotros en este tiempo. Que usted pueda crecer. Que nos dejemos de niñerías, ahora sí, aplica la palabra, y que podamos crecer, a madurar, a confiar en el Señor, a depender del Señor. La voluntad del Señor es que seamos llenos del Espíritu Santo. Querido hermano o hermana, ¿usted está siendo llena del Espíritu Santo en este tiempo? ¿Está buscando nueva llenura del Espíritu Santo? ¿Está buscando que el Espíritu Santo controle su vida en estos días? ¿Que el Espíritu Santo controle sus pensamientos, controle su mente? ¿Sí? ¿Está buscando eso usted? Porque si usted no está buscando eso, ya vimos que la voluntad de Dios es eso. Mi querido hermano, quiero decirle que usted está en otro lugar donde no tiene que estar. Porque si la palabra del Señor dice que esa es su voluntad, también aplica en estas circunstancias.
¿Ok? Por ejemplo, este me encanta. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, nadie creo yo que necesita un comentario bíblico del griego, exegético, crítico textual, para entender lo que ahí dice. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. En todo. Ahora, mis queridos hermanos, pregunta. ¿Estamos dando gracias al Señor en realidad por todo esto que está pasando? Porque si no le estoy dando gracias a Dios por todo esto que está pasando, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y aprendimos que estar lejos de la voluntad de Dios o estar fuera de la voluntad de Dios, lo único que va a producir en nosotros es carga, es temor, es adversidad en nuestro corazón, culpa, ansiedad, temor. ¿Se dan cuenta? Dad gracias a Dios en todo. Y esa es la voluntad de Dios. O sea, por eso les digo, si hay alguien que les va a querer venir a decir, mira, es que la voluntad de Dios está escondida y uno tiene que pagar tal cosa para encontrarla, tiene que hacer 50 de aquellos y 60 de lo otro para encontrarla, simplemente agárreselo y lléveselo a 1 Tesalonicenses 5:18 y enséñele, ahí dice cuál es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Amén. Ahora, si se dan cuenta, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos explicado y analizado estos días, tiene que ver con que encontremos el propósito de Dios para nosotros hoy. Y este es el gran cómo que estábamos hablando. Ya les dije que cómo, el primer cómo era poner nuestros ojos en Jesús. Y ese, por ejemplo, tiene la cita de Juan 6:40. Juan 6:40, Jesús dijo, esta es la voluntad de mi Padre, que todo al que ve al Hijo, todo al que ve al Hijo. O sea, la voluntad del Padre es que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús. Obviamente Jesús le dijo eso a la gente que estaba con él físicamente en ese entonces. Pero si la Biblia dice en 2 Timoteo 3:16 que es útil para nosotros hoy, ¿cómo aplica entonces eso para mí hoy? ¿Cómo puedo ver a Jesús yo hoy? Ya lo hemos hablado en otros mensajes, ahí están grabados en el canal. Yo puedo ver a Jesús viendo hacia la cruz. Yo puedo ver a Jesús viendo hacia el sacrificio que hizo por mí, a su muerte, a su resurrección. Así veo a Jesús. Cuando yo empiezo a ver a Jesús, entonces, mis queridos hermanos, yo estoy poniendo mi mirada donde tengo que ponerla y por lo tanto estoy cumpliendo la voluntad de Dios para mí. Eso está muy claro, está más claro que el agua, mis queridos hermanos. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el segundo cómo al que vamos a llegar? Y aquí creo yo que vamos a... Ni siquiera puedo introducirles el tema porque es un tema muy grande. Y necesito hacer otra cosa más ahorita con ustedes. Pero vean esto, porque el segundo cómo que les voy a enseñar es Dios está esperando, ¿sí?, en su voluntad que lo alabemos y que bendigamos su nombre. Ese es el segundo cómo. El primer cómo es poner nuestros ojos en Jesús. ¿Cómo vamos a obtener la victoria? ¿Cómo vamos a prevalecer, a permanecer en medio de todo esto? Número 1, poniendo nuestros ojos en Jesús. Número 2, alabando y bendiciendo su nombre con todo nuestro corazón. Ya les dije, el primer cómo, poner nuestros ojos en Jesús. El segundo cómo es alabando y bendiciendo su nombre todo tiempo. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. Y sean muy honestos, por favor, y muy sinceros conmigo, así como yo lo voy a hacer con ustedes hoy. En medio de todo esto que están pasando, ¿se han tomado el tiempo para bendecir al Señor y para dar gracias al Señor y para alabar al Señor? ¿No se han dado cuenta? Que lo único que la gente está haciendo en este tiempo es esperando noticias y diciendo confiamos en el Señor, confiamos en el Señor, confiamos en el Señor, dependemos del Señor. ¿De acuerdo? Pero no se han dado cuenta que hace falta mucha alabanza en la boca. Hace falta mucha gratitud en nuestra boca por todo lo que está pasando. Voy a poner un ejemplo. Ya le dimos gracias al Señor porque estamos en casa.
Ya le dimos gracias al Señor porque en casa no nos falta nada. Ya le dimos gracias al Señor porque hasta el día de hoy nos ha guardado. Ya bendecimos al Señor porque hasta el día de hoy probablemente en nuestra casa no ha faltado nada. Ya alabamos al Señor por eso. Déjeme decirle, mi querido hermano, si usted no está tomándose el tiempo para bendecir y para alabar al Señor, usted se está perdiendo de entender y conocer cuál es la voluntad de Dios en eso. Y la razón de, mejor dicho, lo que causa no cumplir ese mandamiento o esa parte de la voluntad de Dios es que nos vamos a llenar de ansiedad, nos vamos a llenar de temor, nos vamos a llenar de miedo, nos vamos a llenar de todas estas malas noticias que hay ahorita afuera y vamos a llenarnos de duda y de incertidumbre en nuestro corazón. ¿Sí me entiende? Revisemos nuestro corazón, revisemos a nosotros mismos y veamos cuánta alabanza hay en nuestra boca. Veamos cuánta alabanza hay en nuestro corazón. Veamos cuánto estamos bendiciendo al Señor. Si en la mañana cuando me levanto lo primero que digo es, ay Dios, otro día más en cuarentena. Ay Dios, otro día más en esta situación. Ay Dios, que nunca bajan los casos. Ay Dios, que nunca se quita esto. Ay Dios, que no encuentran la cura. Si lo primero que hago es eso, quiere decir que no hay alabanza en mi boca. Y lo he enseñado en otras ocasiones, creo que en la iglesia o en otro lugar. Si no hay alabanza en mi boca, es porque no hay alabanza en mi corazón. Y esto es muy serio, muy complicado, mis queridos hermanos. Porque un corazón que no tiene alabanza es un corazón que no ha entendido o que no tiene gratitud por Dios y por lo que Dios ha hecho por él. ¿Sí? Estoy tratando de que entiendan que la voluntad de Dios, ¿por qué Dios ha dejado su voluntad claramente revelada de que lo alabemos y lo adoremos y lo bendigamos? Porque sabe Dios que en la alabanza está el poder para vencer. Amén, amén. En la alabanza está el poder para prevalecer. Amén. ¿Sí? Ahora, como les digo, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de que el tema es muy amplio y no quiero que se sientan abrumados con todo esto, lo voy a hacer en dos partes. Esta es la primera parte y la segunda parte la vamos a enseñar Dios mediante en la próxima lección. Quiero que vean con un ejemplo claro a alguien que buscó alabar al Señor en medio de sus circunstancias y esa alabanza trajo la victoria para él y para su gente. Y mis queridos hermanos, mi deber esta noche para ustedes de parte del Señor es decirles, la victoria no está solamente en sentarnos a ver qué pasa. La victoria no está solamente en quedarnos expectantes y a ver qué pasa en el mundo, si se cura, si sale la vacuna por allá, si sale la vacuna por Rusia, si sale la vacuna por Estados Unidos. La batalla no se gana así. La batalla se gana alabando. Amén, amén. La batalla se gana dando gracias, bendiciendo al Señor, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora déjenme decirles una cosa. Yo no sé, probablemente pueda pasar que en los próximos días aparezcan por ahí científicos que digan, ya encontramos la vacuna, ya encontramos la cura, vamos a empezar a distribuirla en todo el mundo y vamos a empezar básicamente a curar a toda la gente. Y asunto arreglado, se arregló el problema, se contuvo el virus, se contuvo la pandemia, se redujo. La pregunta sería esta, en el mundo se logró la victoria, pero ¿usted logró su victoria? Lo ven. Dios no está buscando lo que pasa fuera de nosotros. Dios está buscando lo que sale de nuestro corazón. Amén. Dios está interesado en lo que hay dentro de nosotros. Eso es lo que quiero que vean esta noche. Dios está interesado en darnos la victoria. Dios está interesado en enseñarnos a vencer. Amén, amén. ¿Pero qué vamos a vencer? El virus. Yo no puedo vencer el virus. Yo no soy científico, yo no puedo encontrar la cura porque no sé de medicamentos. No soy médico. Dios está buscando que yo venza a mi viejo hombre, a mi naturaleza carnal. Dios está buscando que yo venza al enemigo cuando viene a susurrarme duda, Amén. incertidumbre a mi oído, Amén. temores. Dios está interesado que yo venza a esos enemigos. Y lo voy a hacer poniendo mis ojos en Jesús y alabando y bendiciendo al Señor en todo tiempo. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Estoy siendo claro, mis queridos hermanos? Déjenme saber, por favor, si estoy siendo claro. Porque es muy importante que entiendan esto. La tarea que les había dejado, mis queridos hermanos que estuvieron en la lección anterior,
era que leyeran Segunda de Crónicas, capítulo 19 y capítulo 20, porque quiero enseñarles acerca de un personaje fascinante que se llama Josafat, el rey Josafat. Y este personaje lo que hizo en un tiempo de angustia, de dolor, de dificultad para él, en un tiempo en el que él pensaba que iba a morir, él literalmente se llenó de miedo, de temor, de terror, porque algo iba a pasar. Venían 3 naciones o 3 pueblos a enfrentarse contra él, y era el rey de una pequeña ciudad que se llamaba Judá, el reino de Judá. Lo voy a explicar bien en la próxima lección. Pero cuando él se llenó de temor, dice la Biblia que él llamó y promulgó que el pueblo se parara o se postrara, se inclinara con su rostro en tierra, mejor dicho, ayunaran y buscaran al Señor, cuál era la voluntad del Señor para eso. ¿Sí? Y el Señor fue tan fiel que lo que básicamente hizo fue que mandó un profeta en medio de esa gente y le dijo: mira, Josafat, la batalla no es tuya, la batalla es del Señor. Amén. Lo único que tú tienes que hacer es bendecir al Señor. Y entonces Josafat lo entendió. Y lo que Josafat hizo, según el capítulo 20, fue postrarse en tierra y empezar a bendecir al Señor, y empezar a magnificar lo que el Señor había hecho en el pasado por su pueblo, a empezar a dar gracias por lo que el Señor había hecho. Y entonces todo el pueblo, cuando vio que Josafat hizo eso, también lo hicieron ellos. Y cuando todo el pueblo se unió en alabanza y en adoración y en exaltación al Señor, al día siguiente el Señor hizo el milagro y el Señor derrotó a los enemigos sin que ellos siquiera se dieran cuenta. Amén. Porque la batalla era del Señor. Amén, amén. Estoy tratando de decirles con eso, mis queridos hermanos, y con eso voy a terminar hasta aquí, para dejar introducido el tema de la siguiente lección. Cuando yo cumplo la voluntad del Señor para mi vida, que es dar gracias en todo, alabar al Señor en todo tiempo, por lo que sea que estoy pasando, que no haya queja en mi boca, sino que haya alabanza y que haya adoración y gratitud en mi boca, lo que básicamente va a pasar es que el Señor se va a levantar a pelear por mí. Amén. Y entonces Él va a levantarse y va a decir: estad quietos y ves la salvación que yo traigo. Amén, amén. ¿Sí? Entonces les estoy hablando no en términos humanos, les estoy hablando de lo que Dios va a hacer en nosotros. Todos estos temores, todos estos pensamientos de ansiedad, de depresión, de tristeza, frustración, estos son enemigos que se quieren levantar contra nosotros. Pero no es de nosotros derrotarlos, no los van a vencer simplemente con pensar en otra cosa. No los van a vencer simplemente con dedicarse a hacer manualidades, porque ahí están esos pensamientos. Lo que Dios desea totalmente y absolutamente es destruirlos por completo. Amén. Para que nunca más se vuelvan a aparecer en nosotros. Amén. Y eso solo se logra con la alabanza. Amén. En nuestra boca hacia el Señor. ¿Sí? Ahora, como les digo, voy a dejarlo hasta ahí. Dejo introducido nada más este tema para la próxima lección, porque quiero que lo lean. Ahora, los que están acá, vuélvanlo a leer. Ahora les voy a sumar 3 capítulos más, porque necesito que lean Segunda de Crónicas del capítulo 17 al capítulo 20. ¿Sí? Por favor, apúntenlo. Si habían leído el 19 y 20, ahora incluyan el 17 y el 18. Segunda de Crónicas, capítulo 17 al capítulo 20. Y vamos a aprender sobre la vida de Josafat. Van a ver quién fue Josafat y van a ver cómo aprendió a pelear sus batallas, o mejor dicho, cómo aprendió a que Dios le diera la victoria en sus batallas. Entonces, hermanos, este no es un tiempo para quedarnos solo viendo a ver qué va a pasar. Este no es un tiempo para quedarnos simplemente esperando a ver si encuentran la cura, esperando a ver si se sale la vacuna por algún lado. Este es un tiempo, hermanos, en el que tenemos que ir a buscar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Tenemos que ir al Señor a bendecir su nombre, a alabar su nombre, a recordar lo maravilloso que Él ha sido con nosotros, a darle gracias por las grandes cosas que Él ha hecho con nosotros y lo que va a seguir haciendo. Este es un tiempo para hacer la voluntad de Dios, para entender que el propósito de Dios para nosotros es que lo alabemos y que lo bendigamos. La Biblia dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito del Señor. En medio de todo esto, ya no demos vueltas. Ya no esperemos encontrar, como les digo, 50 perlas preciosas para entender cuál es la voluntad de Dios. Si Él nos las va a dar, bendito sea el Señor. Pero empiecen por algo sencillo. Empiecen por algo pequeño. Tan pequeño como entender que debemos dar gracias, que debemos alabar y que debemos bendecir al Señor en todo tiempo. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender, a mis queridos hermanos? Así es que ahí tienen el segundo cómo. El primer cómo era poner mis ojos en Jesús. Eso me va a permitir vivir en paz. Entender que Él está por mí. Entender que Él me da la victoria en su sangre por su nombre. Y en segundo lugar, el segundo cómo es alabando al Señor, bendiciendo al Señor en todo. Esa es la voluntad del Señor.
Ya hablamos, y lo voy a decir para terminar, ya hablamos que la voluntad del Señor es mostrarme a mí lo que yo soy, mi condición, lo que yo necesito, ¿ok? Lo que yo necesito saber o entender. Pero ahora tenemos el primer cómo, que es ver al Señor. Una vez el Señor ha mostrado en mi corazón lo que yo tengo, ¿ok? Lo que yo necesito saber. Una vez el Señor ha mostrado en mi corazón lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo estoy pasando, lo que yo me estoy enfrentando, aquí viene el primer cómo. Cuando yo lo entiendo y lo veo claramente, entonces yo sé que tengo que agarrarme al Señor. Tengo que ver al Señor todo el tiempo, que tengo que ser un bebé espiritual dependiendo del Señor y tengo que empezar a alabar y a bendecir al Señor. Amén. Así es que ánimo, mis queridos hermanos, no se desanimen, no se desinflen en este tiempo, cobren ánimo, vayan al Señor, pídanle nuevas fuerzas al Señor, pídanle al Señor que renueve toda la fortaleza que necesiten ustedes para seguir adelante en este tiempo. No desmayen, por favor. ¿Ok? Entonces, por favor, sigan adelante. Esto que está pasando, mis queridos hermanos, de sentir todas estas cosas, de temores, todo eso no proviene del Señor, proviene o de nuestra carne o proviene del enemigo que quiere infundir en nosotros temor. Así que no tenemos que darnos por vencidos. Levantémonos, pongamos nuestra mirada en Jesús, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, alabemos y bendigamos al Señor en todo tiempo, porque esa es la voluntad del Señor. Amén. De acuerdo. Así es que ahora yo solo quiero abusar un poco de la confianza con mi esposa y quiero pedirle que en unas pocas palabras ella cuente un poco lo que soñó a esta madrugada después de que nos dedicamos a orar. Eh, ella pues nos acostamos a dormir y ella tuvo un sueño y quizás tal vez no va a contarles todo el sueño con detalles y todo lo demás porque es algo muy complicado que estamos tratando de buscar al Señor para que nos diga qué es lo que está pasando, pero quiero que ella les cuente para que entiendan a lo que nos enfrentamos y cómo podemos vencerlo. ¿De acuerdo? O sea, no se vayan, por favor, ya vamos a terminar, pero quiero que ella les comente un poco acerca de esto, por favor. Bueno, en la madrugada, quizás eran como las 3:30 de la mañana, y me desperté y desperté a mi esposo porque el Señor me había dado un sueño. De hecho, yo me acosté pidiéndole al Señor y le dije, Señor, yo necesito que tú me hables y que me digas qué necesitamos hacer o qué no estamos haciendo en este tiempo, durante este tiempo. Y tuve un sueño en el que el enemigo, no puedo describirles cómo era, solo les puedo decir que sí era feo. El enemigo venía detrás de mí y yo estaba en una casa y corría por unas gradas, pero llegué a un lugar como una pared donde yo ya no podía pasar y mi esposo estaba parado a la par mía en el sueño. Cuando vimos que el enemigo venía, yo solo me detuve, cerré los ojos en el sueño y yo veía que mi esposo tenía como un violín en sus manos y él empezaba a tocar el violín, pero a la misma vez que él tocaba el violín, yo abría mi boca y empezaban a salir notas de mi boca. Yo empezaba a generar sonido, a cantar, a alabar al Señor, y yo sabía que dentro de mí había un instrumento que hacía que mi boca sonara de esa manera. Y cuando el enemigo vio esto, dijo, no puedo tocarlos, ustedes han puesto una barrera y no puedo tocarlos. Entonces, cuando él veía eso, era gigantesco, lo que nos perseguía era gigantesco. Pero cuando nosotros empezamos a alabar al Señor, no era una canción, no era una alabanza que nos podamos saber de memoria, sino que simplemente era un cántico nuevo el que el Señor había puesto en nosotros y que salía de estos instrumentos que nosotros teníamos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser. Y ese enemigo, cada vez que nosotros abríamos la boca más grande y que estas notas y esto salía de nuestra voz, el enemigo se iba haciendo más pequeño y más pequeño hasta que llegó un punto en que ya no lo vimos. Y me desperté y le hablé a mi esposo y le dije, acabo de tener este sueño. Y el Señor me llevaba al Salmo 105. Y el Salmo 105 dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos,
Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Y si ustedes siguen leyendo este salmo habla de cómo el Señor sacó, de cómo el pueblo se acordaba de cómo el Señor los había sacado de la tierra de Egipto y de las maravillas que ellos habían visto que Dios hacía. Y definitivamente es un tiempo en el que debemos recordar lo que el Señor ha hecho. Desde el momento que el Señor nos salvó, desde el momento que no merecíamos estar en la presencia del Señor, pero Él un día abrió nuestros oídos y tocó nuestro corazón para que llegáramos a Él. Y sí, nos seguimos equivocando y seguimos pecando, pero Él es tan misericordioso y tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye y nos dice, te has equivocado. Es un tiempo en el que realmente debemos buscar al Señor, acordarnos de que estábamos en el lodo, de que estábamos encerrados en una prisión, en una cárcel, y que Él, con su misericordia, su gracia, nos salvó y nos tiene hoy aquí buscando su voluntad, buscando su rostro. En este momento no veamos para otro lado, busquemos las maravillas del Señor en nuestro corazón, en nuestra mente, porque están ahí. El Señor se está dando a conocer de una manera impresionante. El Señor está hablando, el Señor está dándonos sueños, el Señor está dándonos visiones, y es lo que el Señor ha prometido en estos últimos tiempos, que Él va a hablar a nuestro corazón. Sí, quizás puede estar diciendo, pero el Señor todavía no viene, pero no sabemos. Sí, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero sabemos que el Señor nos ha dado el don de la vida hoy. Y este día Él lo creó para nosotros. Él lo creó para que nosotros lo alabemos, lo exaltemos, para que hablemos las maravillas que Él ha hecho. No podemos tener una boca para estar callados. Amén. Debemos tener una boca para alabarlo y bendecirlo a Él todo el tiempo. Quizás nuestra refri no está llena, quizás nuestra alacena no está llena. A lo mejor nos hace falta algo, a lo mejor deseamos algo, pero hubo un tiempo que lo tuvimos y no fuimos agradecidos. Y ahora que no lo tenemos, a lo mejor estamos murmurando contra el Señor y quejándonos, en vez de decirle, Señor, lo que tengo es porque tú me lo has dado. Lo que tengo te lo devuelvo en alabanza, te lo devuelvo en gratitud, porque tú eres bueno. El Señor no ha dejado de ser bueno con sus hijos, y lo que Él se merece es que nosotros lo alabemos, y no solamente para que nosotros sintamos gratitud por Él, sino que para que recordemos que la alabanza es el único medio que tenemos en el que el enemigo huye de nosotros. Es el escudo que el Señor nos ha dado. Su palabra y la alabanza es lo único que nos va a llevar a ser la esposa del Cordero. Ahora es un momento en el que debemos de tener un cántico nuevo en nuestro corazón, no una alabanza aprendida de memoria, no una alabanza que otro escribió, sino la alabanza genuina que sale de nuestro corazón, que bendice al Padre. Yo de verdad quiero llamarlos a que tengan esa experiencia, a que se encierren en su cuarto, a que pongan quizás una alabanza, pero en medio de esa alabanza dejen que el Espíritu Santo los llene y que este nuevo cántico empiece a fluir de dentro de ustedes. Yo les aseguro que van a salir de ahí, del lugar secreto, como nunca antes. Van a sentir la paz, el gozo del Señor, y los enemigos que se quisieron levantar contra ustedes, ese temor, la ansiedad, la depresión, la frustración, todas esas cosas que nosotros veíamos grandes, se van a comenzar a hacer pequeños, no por nosotros, sino por su Santo Espíritu, y porque Él intercede por medio de nosotros. Amados hermanos,
Es un tiempo maravilloso el que estamos viviendo. Es un tiempo en el que debemos agradecer cada día al Señor y bendecir su santo nombre. Para eso fuimos creados. Esa es su voluntad. Amémoslo como nunca antes. Enamorémonos de Él, enamorémonos de su presencia, enamorémonos de su palabra, enamorémonos de cada cosa que vemos que Él hace por nosotros. Como el pastor nos enseñaba, no tenemos nada, no conocemos nada, no merecemos nada. Lo único que merecíamos era el infierno. Y el Señor, por su amor incondicional, nos compró con su sangre bendita. Y hoy somos llamados hijos. Y como hijos debemos darle la gloria y la honra al único que se lo merece, que es nuestro Padre Celestial. Amén. Si se dan cuenta, es algo tremendo, y el Señor mostrándonos y hablándonos a tiempo con respecto a todo esto que estamos viviendo. Les ponía el ejemplo de Josafat y lo vamos a estudiar la próxima lección, si Dios permite. Les vamos a enseñar 12 cosas que pasan en la alabanza, por lo menos 12 cosas que pasan en la alabanza cuando lo que pasó con Josafat, cuando Josafat empezó a bendecir y a alabar al Señor. Todas estas cosas empezaron a suceder, por lo menos 12, ya no digamos un montón más que habrán ahí. Pero en esta lección quiero enseñarles 12 cosas que pasaron cuando Josafat empezó a alabar al Señor. Y es exactamente lo que ahora la pastora nos estaba diciendo cuando ella soñó eso. Y yo le dije, en la madrugada que me despertó y me lo contó, y le dije yo, sí, te das cuenta que eso es el poder de bendecir y alabar al Señor. Cuando empezamos a hacer eso, las cosas empiezan a perder el tamaño que pensamos que tienen, ¿sí? Esto es impresionante, porque el enemigo, la Biblia dice que se viste como ángel de luz. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Verdad? Él se viste como ángel de luz, queriendo engañar y todo lo demás. Pero mis queridos hermanos, también se puede vestir como un gigante. Se puede poner frente a nosotros y parecer como un gigante que no vamos a poder vencer. Sí, se puede poner delante de nosotros a aparentar que es mucho más fuerte que nosotros. Pero yo les he dicho, la Biblia dice que Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero de nuestro lado está el león de la tribu de Judá, que ha vencido eternamente y para siempre. Amén. Así es que, mis queridos hermanos, no hay comparación del rugido de un pequeño gato, ¿sí? De un pequeño gato que pretende, una serpiente, mejor dicho, de un lagarto que pretende ser un león. No hay comparación de eso contra el rugido del león de la tribu de Judá, que está por nosotros. Amén. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, este es el segundo cómo, y es algo tremendo y realmente especial. Y quiero pedirles por favor que sigan orando, que sigan buscando al Señor. Y como ya nos dijo la pastora, es un excelente consejo, y háganlo por favor. Tómense su tiempo para ir al Señor y bendecir al Señor. Bendecir a Jesús, bendecir su nombre, bendecir su sangre, bendecir lo que Él ya hizo, lo que Él está haciendo por nosotros. Y eso nos va a dar libertad, eso nos va a llenar de vida, nueva vida. No en sí mismo porque la alabanza sea algo místico, no porque la alabanza sea algo que por sí mismo tiene poder, no. Lo que tiene poder es entender la magnitud de nuestro Dios. Para eso sirve la alabanza, para recordarnos a nosotros mismos el tremendo y gran y gigante y eterno y todopoderoso Dios que tenemos. Amén. Así es que quiero dejarlos con eso esta noche. Quiero que oremos un momento, por favor, y vamos a orar, y vamos a dejar hasta aquí esta enseñanza. Como les dije, lamentablemente de lo que había preparado solo les di como el 25%. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es básicamente lo que vamos a hacer en este tiempo, es eso, ¿verdad? Recuérdenlo. Si se les va a olvidar todo lo que les dije, todos los principios, ahí están grabados para que lo puedan volver a ver. Pero esas dos cosas que no se les olviden nunca. Nunca. Una vez Dios nos muestra qué es lo que está buscando de nosotros, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en Él, ¿sí? Y lo segundo que tenemos que hacer es empezar a alabarlo. Automáticamente, cuando yo ponga mis ojos en Él, se va a levantar un canto de gratitud en mí, porque yo voy a ver lo que Él es, voy a ver lo que Él ya ha hecho, lo que Él está haciendo en mí, lo que Él está haciendo en otros alrededor de mí. Entonces, automáticamente yo voy a empezar a tener un canto nuevo, un canto de gratitud en mi boca. Amén. Así es que, por favor, les voy a dejar con eso. El día jueves nos vamos a conectar otra vez a las 8 de la noche, hora del Salvador. 8 de la noche, aquí nos vemos primeramente Dios el día jueves, ¿ok? Vamos a seguir estudiando sobre todo esto si Dios permite. Vamos a orar para terminar. Vamos a quedar hasta aquí. Si todavía están por ahí, por favor cuéntenme si están conectados, si ya se fueron.
Dígame, por favor, si todavía están por ahí. Por favor. Quiero contarles a los queridos hermanos de la Iglesia Casa de Misericordia que estamos orando en las madrugadas una vez más. Hemos retomado desde ayer la madrugada de oración. Estamos orando 1 hora por familia entre los servidores de la iglesia. Se le ha asignado un horario a cada persona, pero si usted se quiere unir a cualquier hora que se despierte, únase, métase con el Señor y sepa que a cualquier hora, que desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana se meta a orar, hay una familia que está orando y estamos orando por los demás, con los queridos hermanos de nuestra iglesia, por las peticiones del día. Si tienen peticiones, pueden escribirlas al correo y todos juntos pues oramos unos por otros, oren por nosotros, necesitamos mucho de sus oraciones, que el Señor nos fortalezca, nos dé sabiduría, al igual que nosotros oramos por ustedes. Ok, entonces vamos a orar, por favor. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga esta noche, que nos llene de su presencia, que nos llene de esta nueva fuerza que necesitamos. Amén. Así que inclinen su rostro, por favor, ahí donde están, y vamos a orar.